una de esas charlas es la que tiene a cargo el sociólogo licenciado Maximiliano Aguiar, que viene a hablar de la comunicación minera. Dame algo más complicado que eso, de decir cómo una industria que es rígida comunica y comunica bien. Está con nosotros Maxi Aguiar. Bien, bueno, te va a tocar charlar nada más y nada menos que la comunicación de la minería. Sí. Dame algo más rígido que eso. No, no hay. No hay. Creo que hay todo un proceso ahora. De hecho, están en este momento hablando los gobernadores, haciendo referencia un poco a la posición política relacionada con la minería, pero hay toda una serie de actores que deben confluir en la generación de una narrativa minera que es en general conflictiva. Entonces, un poco lo que vengo a plantear aquí es un poco sobre figuras políticas con voluntad política, que es lo que al menos he estado escuchando hasta ahora en los oradores, frente a capitales internacionales con interés en invertir, la necesidad de generar licencia social y un proceso de comunicación fluido que permita lograr niveles de acuerdo con el desarrollo de la actividad suficientes para que la actividad se lleve adelante. Cosa que con otras actividades es bastante más simple, sí. Con la minería es bastante complejo. Y lo cierto es que pensando, yo siempre lo manejo desde una perspectiva teórica, pensando en que hay una comunicación marcaria de la marca minería, más allá de la comunicación de cada uno de los proyectos y de cada una de las empresas, que confluye con diferentes intereses de distintos actores, ¿no? Entonces hablamos desde las empresas mineras, las inversoras, los proveedores mineros, los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, también los grupos ambientalistas, las comunidades locales, los proveedores. Hay una multiplicidad de actores que confluyen con agendas distintas y que deben tener algún mínimo nivel de coherencia si uno quiere que esa actividad prospere. Bien. Y hay casos a favor y en contra de esto, digamos, donde esto ha sucedido, hay casos donde no. Yo he tenido algunas otras experiencias, el caso, por ejemplo, Tía María en Perú, donde yo estaba, digamos, en ese momento asesorando a un gobierno puntualmente, donde la dificultad para generar un proceso de comunicación minera que generara un consenso social imposibilitó la labor de una empresa que tenía, por otro lado, una declaración de impacto ambiental aprobada. Entonces, la relevancia de esto, que parece como una variable blanda entre una comunicación que está cooptada por ingenieros y abogados, digamos, sí, literal. Un área que está cooptada por ingenieros y abogados y que por ahí, si no tienen la capacidad de construir detrás de eso un proceso de relacionamiento social adecuado, puede fracasar la mejor ingeniería de un proyecto, bien, el mejor armado legal de un proyecto, la mejor intención política de desarrollo fracasa si no hay un proceso de comunicación sólido y consistente. ¿Y sabes qué? Muchas veces no lo hay. No, pero no estamos hablando de comunicación de que yo me sienta a charlar con vos solamente, o que vengas y te sentés en el streaming a charlar. No alcanza, eso no es comunicación. Es una partecita de un todo. El todo me da la impresión que es el desafío que cuesta entender o cuesta llevarlo a la praxis en la industria minera. Sí, la construcción de vínculos básicamente es toda una problemática que está relacionada con ciertas cosas. Por un lado, la minería tiende a hablarle a la razón. Entonces aparece un proceso de diálogo donde procesos emocionales, socioemocionales que se presentan en la ciudadanía no son tenidos en cuenta. Entonces hay un proceso donde se cree que aquellos actores mineros deben educar a la ciudadanía respecto de lo que la minería es. Y ahí se genera una distancia muy importante respecto a algunos procesos que son procesos de diálogo, donde hay dos matrices culturales que deben ponerse de acuerdo. Ahí está quizás la principal matriz de los errores de comunicación minera. Yo tengo que venir a explicarte a vos cómo es la cosa. Desde ese lugar es muy difícil que haya un proceso de vinculación. Con la idiosincrasia. Tal cual. Ahí es el principal limitante que veo yo. Sí, la idiosincrasia de la gente que se comunica de una manera, que interactúa de otra manera, que se vincula de otra manera, totalmente distinta a la de otro planeta, no otro planeta, sino a otras localidades, otras provincias, otros países. Con prácticas productivas particulares, con formas de interacción particulares, etcétera, y con demandas sociales y con expectativas respecto de lo que puede suceder. Entonces tenés un grupo que son los que se oponen. Sí. Pero tenés algún otro grupo donde dice, bueno, ¿qué hay para nosotros en esto? Bien, y entonces ahí en esa articulación entre los procesos de competencia que deben existir, digamos, en el capitalismo, y por otro lado los procesos de respeto de aquellas comunidades locales que quieren tener algún nivel de imbricación con una economía que no debiera ser de enclave. Entonces,
todos estos procesos que se generan, y hablo de las comunidades locales, pero no estoy hablando únicamente de las comunidades locales departamentales, ni de la zona 1, sino de los diferentes anillos, digamos, que confluyen en esto. Por ejemplo, los proveedores provinciales. Claro. ¿Cuál es el rol que juegan? Bueno, ¿cuáles son las ventajas que debieran tener? Bueno, Maxi, pará. ¿Debieran tener ventajas? Los Todo un debate. proveedores locales, ¿te acordás de la primera ola minera? Sí, ¿te acordás? Estábamos viejitos los dos, nos acordamos, la vivimos esa. Sí, la vivimos. ¿Te acordás que se criticó y se cuestionó mucho a proveedores, a las empresas operadoras y proveedores, todo de no salir a defender la minería? ¿Te acordás de esa etapa donde salía un gobierno fuerte, como lo fue de Gioja en su momento, a ponerse como el abanderado y tener la iniciativa comunicacional de la minería? Ahora eso entiendo que cambió. Sí. Esa realidad cambió, sociológica cambió en San Juan. Claro, hay un proceso de instalación de la actividad minera cultural, te diré, en el cual el gobierno cumplió un rol muy fuerte. Los primeros años de la minería, digamos, hasta 2011 básicamente, que es todo ese proceso de instalación de la actividad minera, que pasó de ser concebida como una actividad secundaria a ser concebida por los propios sanjuaninos como su actividad central. En ese contexto, el gobierno tuvo un peso muy fuerte en el desarrollo de esa narrativa, te diré. Y es cierto que los proveedores mineros estuvieron ausentes básicamente de esto. Estuvieron centrados en la puja respecto distributiva, respecto de quiénes se quedaban con los contratos, básicamente. Nada más y nada menos. Pero es lo que es, una actividad económica. En una actividad económica se mueven recursos económicos. Obvio. Que son apropiados por distintos actores que prestan servicios. O sea, a través del trabajo, sí, un trabajador minero, a través de una empresa que debiera competir con otra. Esa fue una primera etapa. Hay una segunda etapa donde la discusión respecto de los proveedores mineros ya no es tanto respecto de si hacen vocería o no de la minería, sino si son o no competitivos. Porque lo cierto es que, por ejemplo, si hablamos de la provincia de San Juan, mucho más en Mendoza, para dar algunos otros ejemplos, pero si hablamos de la provincia de San Juan, hay un proceso de desarrollo de 20 años, bien, de más de 20 años, de 30 años prácticamente, del desarrollo de la gran minería, donde hubo un gran actor central, que fue en su momento Barrick, Veladero, etcétera, sin que hubiese otras inversiones mineras posteriores de la misma envergadura y sin que hubiese un desarrollo de proveedores capaces de llevar adelante procesos con magnitudes mayores. Creo que eso es un debe, te diré, de la burguesía, de la pequeña burguesía sanjuanina, que no ha sido todavía capaz, en varios sectores, de generar procesos que los transformen en competitivos. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, a ver, creo que los procesos de competencia en etapas previas fueron competencia imperfecta. Bien, digamos, de algunos actores quedaron con unos espacios mayoritarios que los llevaron a no tener la necesidad de profesionalizar aún más su tarea, ya que en virtud de ser locales tenían algunas ventajas que les permitían no profesionalizar. Eso les impidió salir a competir a otras provincias con otros emprendimientos mineros. Pero también les dificulta hoy, donde aparece como una probabilidad que vengan más inversiones mineras, una probabilidad cierta, digamos, que vengan más inversiones mineras a la provincia, salen a buscar nuevamente protecciones. Ese también es un cambio cultural que seguramente se dará respecto de la necesidad de no ser solamente voceros, sino además ser lo suficientemente competitivos para transformarse, no en industrias de enclave, digamos que solo funcionan en este territorio, sino lo que podrían ser, y de hecho lo son en otras provincias, en otros países, industrias de exportación. Claro. Bien, donde claramente serían capitales burgueses locales que podrían invertir en otros lugares. Porque esto sucede poco, me da la sensación de que por la estructura inicial, donde hubieron pocos proveedores con altas tasas de ingresos, con altas tasas de plusvalía, que les impidió, o más bien, no les generó los incentivos necesarios para desarrollarse en otros mercados. Bueno, lo que estás hablando, ya entrando a la recta final, no quiero tomar ni que me adelantes toda la charla, pero gracias. Pero gracias. Pero gracias. Bueno, nada, me estás describiendo desde el punto de vista sociológico, tu ciencia, el análisis que has hecho diciendo, para. Esto arrancó la primera ola minera de la megaminería en San Juan, fue esto. Tuvimos estos problemas, hubo eventos traumáticos, todo el tema. Fue el proceso de formación y creación de algo nuevo. Ahora bien, nos encontramos con otro level ahora. Esa etapa ya como que no va a volver. Y no hay margen que vuelva toda esta etapa que vos describías de estas de crecimientos desproporcionales o direccionados. O direccionados, lo pongamos así. Sino viene una etapa mucho más democrática, si la podemos llamar así. Es decir, donde hay más cantidad de actores, donde ahora tampoco como se le va a permitir que 2 o 3 sean los actores principales, sino van a tener que jugar
varios. En vez de un tenor, un soprano, un solista, vamos a coros. ¿La entendés así? Sí, sin duda, sin duda. Es más, de hecho, cerrando la conferencia voy a hablar de 10 claves para entender la comunicación minera actual. Te cuento 2 de las 10. Digo, te tiro 2, las otras 8 tendrás que estar en la... No, Maximiliano, no haces así. No se puede entender... quizás uno de los principales errores de la comunicación de la minería en sus diferentes actores en esta etapa es entender que es un proceso educativo e ignorar que hay una variable política, sociológica muy importante que hay que atender para que esta comunicación sea eficiente. Y el segundo, que esto, y son las 2 cosas de las que hemos estado hablando aquí, es que como se trata de un proceso de distribución de recursos que se generan, claro, hay variables de competencia económica que son inevitables. Entender estos 2 elementos, tanto en términos comunicacionales como de desarrollo empresario, me parece que va a ser central para encarar la minería que viene, porque si pensamos, y en esto coincido plenamente con vos, que la etapa que viene va a ser igual a la etapa que pasó, se va a cometer un enorme error. Claro. Y ese error puede generar narrativas discordantes entre los distintos actores, donde finalmente, y ese es el peligro último que se corre, alguno se quede con el 100% de nada. En ese contexto... Para, no te corto, perdóname. ¿Cómo el 100% de nada? O sea, corremos el riesgo de... Traduzco lo que Maxi están ahí, barroco para describir, tan barroco. Porque si seguimos jodiendo y peleándonos entre nosotros, corremos el riesgo de quedarnos sin el queso. A ver, hay una serie de recursos económicos que están con un potencial de inversión de largo plazo. Sí, señor. Bien, las inversiones mineras son inversiones de largo plazo. Sí, total. Entonces, ¿qué sucede? Eso genera puja por la apropiación de esos recursos, básicamente entre los distintos actores, y la estamos viviendo hoy, ¿no? Claro. En distintos motivos, en distintas cuestiones. Ahora, ¿qué sucede? Si esas narrativas, bien, se hacen muy contrapuestas entre sí, se corre el riesgo de perder la licencia social. Y si se pierde la licencia social, ya la conflictividad ya no pasa por quién se apropia de los recursos económicos, sino si la actividad es específicamente viable. ¿Va a pasar? Esperemos que no. Y es probable que no, en virtud de este tipo de eventos que ayudan a acercar posiciones entre los distintos actores. Ahora, ¿ha pasado en otros lugares? Sí, y muchas veces. Con lo cual, me parece que ese es un faro. De hecho, voy a contar algunos de los ejemplos que yo te comentaba, en Perú, Tía María, etcétera, que yo viví en primera persona, donde esas pujas por la apropiación de recursos terminaron siendo inviables proyectos. Ese es el principal peligro. El principal desafío es construir una base comunicacional que genere un consenso que permita que todos puedan desarrollarse con apropiaciones que no van a ser igualitarias de recursos, sino van a ser desiguales, con actores que entran, actores que salen, pero que en general, si uno lo mira en términos globales, permita que la provincia crezca.